Hola, ¿qué tal séptimo año? ¿Cómo están muchachos? Les habla su profesor Eduardo Romero de la asignatura de Ciencias Naturales para presentarles la clase de hoy día, de esta semana que comienza el 11 de mayo y termina el viernes 15 de mayo. Por tanto, al viernes 15 de mayo ustedes me van a tener que enviar, ¿ya? Y ya como sabemos, alojar en sus carpetas personales en Google Drive los productos de estas sesiones de trabajo. Tengo que presentarles también formalmente el objetivo de esta sesión de trabajo. Recordemos que estamos en una unidad de química, en el eje de química, en una unidad en la que estamos viendo las propiedades de la materia y los cambios físicos y químicos. Hasta ahí llegamos la clase anterior. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan ejemplificar, es decir, dar ejemplos de lo que han aprendido en cuanto a los cambios físicos y los cambios químicos se refiere, dando ejemplos, por ejemplo, en el entorno del hogar, donde hay cambios físicos y químicos, o de procesos intencionados por la humanidad, por ejemplo, procesos industriales, es decir, cuando la industria ha adoptado la investigación científica para sus propósitos productivos, ¿ya? Voy a plantearles al principio y al final el desafío de aprendizaje para que vayamos haciendo una especie de sándwich de comprensión, ¿ya? Primero les voy a presentar la lámina de abajo de pan, luego les voy a mostrar el jamón, el tomate y el queso de este sándwich y al final nuevamente otra rebanada de pan para que se vayan con esta idea clarita a producir los resultados de esta sesión de trabajo, ¿ya? Entonces, hablando del desafío de aprendizaje, ustedes se preguntarán, tío, ¿qué hay que hacer? Ahora bien, pueden decir, profesor, ¿qué debemos hacer también? ¿Cierto? Primero, jóvenes, desde la comprensión y conocimiento de los cambios físicos y químicos en la materia y su aplicación en la industria, ¿ya? Ustedes deben partir entendiendo qué es un cambio físico y un cambio químico. Eso lo aprendimos en la clase anterior. Seleccionarás un ejemplo de cambio físico y un ejemplo de cambio químico en la materia, ¿ya? Tú verás cuál. Había una lista de 39, si no me equivoco, cambios físicos y químicos que tuvieron que trabajar la semana anterior, ¿ya? Y mostrarás un proceso productivo para cada cual, ¿ya? Vas a mostrarme un proceso productivo de algo, puede ser industrial o no tan industrial, ¿cierto? Con cambio físico y un proceso productivo de un cambio químico, ¿ya? Y luego de eso ustedes se preguntan, ya, ¿y luego? Luego ustedes van a tener que crear un PowerPoint en computador o smartphone, ¿ya? Pueden ocupar también el Google Docs o más bien las presentaciones de Google, ¿ya? O bien en caso de que no tengan computador, ni teléfono, ni acceso a Google Docs, ni a PowerPoint, lo pueden hacer en un blog o en una cartulina. Y como estamos hablando precisamente de los cambios en la materia, también podemos utilizar otros materiales. Pueden utilizar una caja de zapatos, o un trozo de pizarreño, en fin. ¿Ya? Aprovechemos el recurso que tenemos en la casa. No es problema eso, ¿ya? Y número 5, ustedes me van a crear 3 páginas o diapositivas, o 3 cartulinas, o 3 hojas, ¿ya? Uno con la portada, con el nombre cambios físicos y químicos, ejemplos de cambios físicos y químicos, su nombre y curso, ¿cierto? El ejemplo 1 lo van a exponer a través de este proceso productivo en base a un cambio físico y este proceso productivo en base a un cambio químico. Ese es el producto de su sesión de trabajo. 3 páginas, ¿ya? Vamos entonces ahora al contenido de este sándwich, como le decimos. Repasemos. En la clase anterior estuvimos viendo definiciones y diferencias entre cambio físico y cambio químico, ¿cierto? Y vimos el siguiente video. Lo vamos a repasar nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre los cambios físicos y los cambios químicos? Primero definimos que los cambios físicos se altera el aspecto solamente de las sustancias, pero no su naturaleza, ¿ya? Las sustancias siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el agua en el azúcar, ¿cierto? Ahí podemos presenciar, ¿cierto? Un vasito con agua o un pocillito con azúcar. Se le aplica azúcar al vaso, se revuelve
El azúcar, entre comillas, se disuelve en el agua, pero no cambia su estructura. La mezcla resultante contiene agua con azúcar, pero no contiene sustancias nuevas. Siguen siendo agua con azúcar, lo vamos a reforzar más adelante. Otro ejemplo de cambio físico es cuando se derrite un cubo de hielo, es decir, cuando un cubo de hielo pasa del estado sólido al estado líquido. ¿Ya? Y cuando esto sucede, cambia el aspecto de la sustancia, pero la sustancia sigue siendo la misma, agua. Es agua en estado sólido y luego es agua en estado líquido. En los cambios químicos, por ende, las sustancias se transforman y hay nuevas propiedades. En ocasiones inclusive se puede reconocer un cambio químico porque se desprenden o emanan ciertas sustancias nuevas. Por ejemplo, aquí están mezclando una sustancia que provoca efervescencia. ¿Ya? Hay una reacción, se generan gases. Esto es un cambio químico. Ya lo podemos apreciar. Más adelante también veremos otro ejemplo. Otro ejemplo de cambio químico es cuando se oxida un metal. ¿Ya? Este proceso lo podemos acelerar mojando una superficie que tiene contacto con el metal, ¿ya? Y vamos a generar un cambio químico. ¿Ya? ¿Por qué es un cambio químico? Porque se genera una sustancia nueva que es precisamente el óxido. ¿Ya? Es de color naranja, de color rojizo el óxido, todos lo conocemos. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, el clavo después de 24 horas sobre un pañuelo que está húmedo. Ahí está el óxido. ¿Ya? Bien, pues, eso es más o menos la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? El cambio físico nos altera la estructura de los componentes y en el cambio químico nacen nuevas sustancias. ¿Ya? Aquí hay una diapositiva que también recordamos de la clase anterior, que es un resumen básicamente. En el cambio físico solo cambia el aspecto de las sustancias, pero no su naturaleza. Y en el cambio químico las sustancias se transforman y existe aparición de fenómenos como salida o emanaciones de vapores y gases, entre otros. ¿Ya? Continuemos. Ahora me voy a mostrar yo en un ejemplo de cambio físico. 3 ejemplos de cambio físico, aquí van. Bien, les quiero mostrar 3 ejemplos de cambio físico en la materia. El primero que les voy a mostrar es un ejemplo súper claro. Ustedes me están viendo que estoy con una pechera que está hecha con un pantalón en el que yo ya no quepo. ¿Ya? Quizás por qué, un cambio físico en el profe. Pero mi esposa hizo este hermoso delantal y ocupó las partes de un pantalón y transformó el material y le hizo un cambio físico. De pantalón pasó a una pechera. Los quiero invitar a también que vean aquí otro ejemplo de cambio físico en la materia. Es esto. Quiere decir que el cambio físico en la materia no es un cambio en el cual la estructura de sus componentes se modifique. Por ejemplo, el agua con azúcar. ¿Ya? Cuando yo mezclo agua con azúcar, si bien es cierto, gran parte del azúcar que yo le puse a esta agua se va a disolver, ¿ya? Va a seguir siendo agua con azúcar. Por tanto, no hay una gran modificación estructural en los componentes de las dos cosas que en este caso se mezclan. ¿Ya? Eso también es un ejemplo de cambio físico. No me lo voy a tomar, no me gusta el azúcar. Y por último, hace un tiempo se me cayó un árbol acá en la casa y me hizo tirar gran parte de esta reja. Y tengo este material, ¿ya? Yo con la magia de la televisión voy a modificar esto y lo voy a transformar también físicamente este material. Espérenme 2 segundos. He modificado con otras partes de la reja claramente y he construido esta reposera que está en proceso, la tengo que pintar todo y he modificado físicamente el material que la constituye. ¿Ya? Así que ahí tenemos 3 ejemplos y es muy fácil de entender el cambio físico en la materia. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cambio físico en la materia y obviamente tenemos que también mostrar el cambio químico. Y aquí es donde me he entretenido hoy día, me valí o me amparé en un fenómeno químico denominado la fermentación,
que no es nada más ni nada menos que un proceso de oxidación incompleta que no requiere la utilización de oxígeno, ¿ya? Se recuerdan, el clavo sí tenía una oxidación que en base al oxígeno. La fermentación, es un tipo de oxidación que no requiere oxígeno y es un proceso mediante el cual resultan otras sustancias orgánicas. También se genera, por ejemplo, la emanación de algunos gases. Existen 5 tipos que no viene al caso hoy mencionar. Ya les voy a mostrar el primero de 3 videitos bien cortitos. Bien cortito. Yo lo que voy a hacer ahora es un experimento súper fácil para mostrarles un cambio químico en la materia y que es un cambio del que se aprovecha en la industria de la panadería. Simple y fácil. Es el cambio ese cambio químico denominado fermentación. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar agua que esté tibia, ¿ya? No, tranquilo. Azúcar. Vamos a ocupar levadura seca. ¿Qué es la levadura, chicos? La levadura es un hongo pequeño, unicelular, que se alimenta de azúcares, ¿ya? Se activa cuando se moja. En este momento está seco, ¿ya? Levadura, una cuchara, que obviamente vamos a revolver, y esta bolsa plástica. Nada más, ¿ya? Vamos a mezclar el azúcar. Vamos a dejar aquí la bolsa. El azúcar. Vamos a mezclar. Le voy a ocupar una cucharada de levadura a mi esposa. No le conté, Josefa, ya. Bueno. ¿Ya? Y vamos a revolver esto. Lo vamos a disolver. Recuerden que tiene que estar tibia el agua. ¿Ya? La vamos a revolver hasta que esto se disuelva completamente o se homogenice la mezcla que estamos haciendo, si queremos hablar en términos laboratorísticos. ¿Ya? Vean, se me hicieron algunos grumos aquí, pero vamos a ir paso a paso. ¿Ya? Luego de eso, voy a ir adelantando qué es lo que voy a hacer. Una vez que esto se disuelva, se torne una mezcla homogénea, fíjense en el fondo lo que estamos haciendo. Le dijimos a la levadura, te invito a comer, y la eché en un medio donde hay azúcares, ¿cierto? Y le eché en un medio acuoso o húmedo. O sea, le entregué todo en los medios a la levadura para que sea feliz. En este momento la levadura sonríe, no es tanto. Pero bueno, ¿ya? ¿Y qué es la fermentación? Obviamente es un fenómeno en el cual la levadura, en este caso, se alimenta de azúcares y de ella se desprende dióxido de carbono, que es el gas que nosotros botamos de la respiración, y a la vez alcohol etílico. Alcohol etílico, es decir, el alcohol que tiene el alcohol que tiene la cerveza, el vino, los licores destilados, en fin. ¿Ya? Ese es el producto de este proceso. Por eso es que la levadura o la fermentación es un proceso que se usa en la industria alimentaria, que se usa en la industria de los destilados y todo eso. Lo echamos en esta bolsita y tratamos de que a la bolsita se le salga todo el aire. Y aquí vamos a cortarla, sacarle el máximo de aire posible. Vamos a cortar el video y vamos a retomar la grabación en 20 minutos más. Si se fijaron, ahí está el líquido dentro de la bolsa. ¿Ya? Yo les dije que un cambio químico era un cambio en el cual se obtenían como producto ciertas emanaciones de gases. ¿Ya? Nos vemos en 20 minutos. Minuto 3, no, menos, pero ya más o menos han pasado 5 minutos y tenemos dentro de la bolsa lleno de burbujas. Ustedes pueden apreciar. Continuamos con el siguiente video. Mira, vamos en el minuto 8 y en la bolsa se ha llenado de burbujitas. Si se fijan, la bolsa ya está más robusta, que se yo, está ocurriendo algo acá adentro. ¿Ya? Me imagino en cada una de esas burbujitas que seguro logran ver, que son las burbujas que hacen que el pan, por ejemplo, sea esponjoso. Porque la masa cuando está recién hecha es muy dura, es muy densa.
pero una vez que fermenta, en el fondo este proceso es para darle la esponjosidad al pan. De nuevo, retomamos. La fermentación ya es un proceso que no requiere oxígeno, ¿ya? Pero sí emana algunos gases. Recuerden que le sacamos todo el aire a la bolsa. Pues bien, de la fermentación obtuvimos esto. Aquí adentro la bolsa se infló completamente. Hay una acumulación de gases, eso quiere decir que se emanaron gases dentro, ¿ya? ¿Cuáles son los gases que hay aquí? Hay dióxido de carbono y a la vez hay alcohol etílico también que está gasificado, ¿ya? Esto es fermentación y esto es un cambio químico en la materia. Ya, muchachos. Apliquemos ahora, por ejemplo, este experimento en el cual obtuvimos algunos gases, ¿cierto? ¿Qué pasaría si esto estuviera en el pan? ¿Ya? Si esta sustancia o este fluido, con este fluido mojáramos la harina antes de que empezara claramente a fermentar, ¿ya? La masa con levadura se infla y veamos este timelapse. ¿Qué es un timelapse? Se pone una cámara que saca fotitos o graba un pedacito de video cada cierto rango de tiempo y podemos obtener esta animación en la que podemos presenciar cómo es que una masa se infla gracias a la fermentación. De repente se generan situaciones en las que el gas logra salir y la masa se desinfla un poquitito, pero luego se vuelve a tapar el lugar y vuelve a subir nuevamente, ¿ya? Las emanaciones de la fermentación, cambio químico, ¿cierto?, permiten, digamos, la utilización de este fenómeno en la industria de la panificación, ¿ya?, en la fabricación de pan, ya que consigue la esponjosidad de la masa, ¿ya? Interesante, ¿no? Bien, muchachos, yo les dije que íbamos a hacer una especie de sándwich y aquí viene la otra rebanada de pan. Nuevamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que comprenden y conocen los cambios físicos y químicos más los 39 ejemplos que vimos en la sesión anterior, ¿ya? Ustedes van a seleccionar solo un ejemplo de cada uno de los cambios, cambio físico y cambio químico, ¿ya? Y van a mostrar un proceso productivo para cada cual, ¿ya? Puede ser industrial, puede ser cotidiano, ¿ya? Luego de eso van a crear un PowerPoint en computador smartphone, ocupando Google Docs también, si no tienen un blog o cartulina, ¿ya? Y van a crear 3 diapositivas. La primera es la portada, la segunda presentan el ejemplo de aprovechamiento de un cambio físico en la producción de algo y el segundo un cambio con cambio químico. Espero que quede claro, espero los resultados, ¿cierto? Y obviamente los resultados de su actividad los van a alojar en su carpeta personal creada por mí en Google Drive. ¿Ya? Yo he creado una carpeta, ustedes me han de escribir un correo electrónico, ¿cierto?, a mi dirección de correo y yo los voy a hacer partícipe de esa carpeta y ustedes van a tener una especie de casillero para guardar todos los trabajos que hagan conmigo, ¿ya? Eso, muchachos, quiero recordarles antes de terminar que la seguridad es lo primero y como estamos hablando de los cambios físicos y cambios químicos, yo no quiero que sus existencias sufran un cambio físico, un cambio de estado vivo a un cambio de estado poco vivo o no vivo, ¿ya? Les mando esa pequeña reflexión. Que estén muy bien, muchachos. Al término de la grabación de este video, la bolsa estalló dentro de mi dormitorio. No, mentira. Que estén bien.